Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el Diario Oficial de Colombia, el del 14 de octubre de 2025. Puede sonar un poco árido, ¿no? Pero créanme, es como un mapa de cómo se mueve el país. Exacto. Desde decisiones económicas grandes hasta temas de justicia, derechos indígenas, de todo un poco. Así es. Nuestra misión hoy es, destilar lo clave de estas resoluciones, decretos, entender qué significan realmente, ver cómo el gobierno maneja la plata pública, la cooperación internacional, las tierras indígenas, Ujú. un vistazo, digamos, a la maquinaria del Estado. Exactamente. Y vamos a ver cómo se cruzan ahí normativas, intereses económicos, derechos humanos, hasta temas ambientales. Es un reflejo del día a día de la administración, de cómo funciona el Estado a través de lo que publica. Pues, manos a la obra. Empecemos por algo que siempre genera interés: el dinero público, las finanzas. Dale. Hay dos autorizaciones financieras que saltan a la vista. Primero, la Universidad de Pamplona. Recibió luz verde para un crédito interno. Ajá. Con Bancolombia, hasta por 38.000 millones de pesos. Mencionan la Ley 781 y el Decreto 1068. Sí, y fíjate que, aunque la universidad tiene autonomía, necesita sí o sí el visto bueno del Ministerio de Hacienda y del DNP, Planeación Nacional. Claro. Ellos certifican dos cosas: que la U tiene cupo para endeudarse y que su situación financiera, pues, no ha empeorado. Es un control fuerte, ¿no?, para evitar sobreendeudamientos. Entiendo. O sea, no es solo pedir plata y ya. Para nada. Y las condiciones del crédito también son específicas. La tasa de interés, por ejemplo. Sí, vi que se basa en el IBR, que es esta tasa de referencia del mercado en Colombia, ¿cierto? Exacto. El IBR a 3 meses. Más un margen, un 1.78%. Y además, exigen pignorar rentas. Pignorar rentas. Eso es como poner de garantía. Justo eso. Poner como garantía ingresos futuros de la universidad. Es una seguridad extra para el banco. Y Hacienda tiene que aprobar el contrato final, el pagaré. Ah, mira, control por todos lados. Y también la obligación de incluir los pagos en el presupuesto anual de la universidad. Todo busca asegurar que sea sostenible, proteger las finanzas públicas al final. Vale, y luego pasamos a otra escala, ¿no? El Grupo Energía Bogotá, una empresa grande de servicios públicos con participación estatal. Sí, el GEB. Obtienen permiso para buscar hasta 500 millones de dólares en deuda externa Ujú. para financiar parte de su plan de inversiones, creo que hasta 2027. Exacto. Este es un buen ejemplo de cómo las grandes empresas estatales colombianas salen a buscar capital afuera, en los mercados internacionales. ¿Y cómo lo hacen? Mencionan algo de regla 144A. Sí, la regla 144A y la regulación S son normativas de Estados Unidos que, digamos, facilitan vender bonos a inversionistas grandes, fondos de inversión, aseguradoras, gente calificada a nivel global. Es más ágil que una oferta pública normal. Interesante. ¿Y el gobierno colombiano cómo supervisa eso? ¿O simplemente les da permiso y ya? No. Hay un marco legal. Está la misma Ley 781, el Decreto 1068 y también entre el Banco de la República con sus condiciones financieras. Se busca que sea en condiciones de mercado, que no pongan en riesgo la estabilidad. O sea, atraer inversión, pero con cuidado. Exacto. Y Hacienda también revisa y aprueba los contratos finales. Hay supervisión. Vale. Y más pequeñito, pero también sobre plata. Un ajuste en el ICETEX. Ah, sí, el de crédito educativo. Movieron como 1.100 millones de pesos. Sacaron de gastos operacionales, de algunos proyectos, para meterle más al sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es súper diciente, ¿no? Claramente la ciberseguridad se volvió una prioridad ahí. Totalmente. Quizás por el manejo de datos sensibles, ¿no?, de estudiantes, de créditos. Es una muestra de cómo las entidades tienen que ir ajustando sus presupuestos sobre la marcha. A veces toca aplazar otras cosas. Bueno, dejamos las finanzas y nos metemos en otro tema denso: las extradiciones. El diario trae varias decisiones. Uf, sí, un tema siempre complejo. Colombia, por su historia y ubicación, es un actor clave en la cooperación judicial internacional, sobre todo en narcotráfico. Y supongo que es un balance difícil, ¿no?, entre colaborar con otros países y proteger derechos. Totalmente. Es un equilibrio delicado,
Hay que responder a las solicitudes, pero siempre dentro de lo que marca la Constitución colombiana y las leyes que protegen los derechos de los requeridos, sean colombianos o extranjeros. Veamos casos concretos. Conceden la extradición de Luis Mariano Rojas Santana, dominicano. Lo piden de Estados Unidos, de Puerto Rico. Ajá, por narcotráfico. Y es interesante que mencionan que tiene un proceso abierto en Colombia por porte ilegal de armas. Pero igual lo extraditan. Sí, probablemente porque el delito por el que lo pide EU se considera más grave, o por la naturaleza de los acuerdos de cooperación. Luego, otro dominicano, Luis Alberto Tejeda Muñoz. A él lo piden de Argentina. Por tentativa de contrabando de estupefacientes. Y aquí, fíjate, se imponen condiciones muy claras. Sí, eso me llamó la atención. ¿Qué tipo de condiciones? Son bastante estándar en las concesiones de Colombia. Exigen, por ejemplo, que no lo juzguen por hechos distintos a los de la solicitud, ni por hechos anteriores a una fecha específica, en este caso, diciembre del 97. Ah, mira tú. También que no reciba tratos crueles, que le permitan contacto con su familia y que manden copia de la sentencia cuando la haya. Y en otros casos, como los de Jairo León Gómez y Arturo Santander Barros, que van para EU, mencionan hasta condiciones médicas. Exacto. Si hay condiciones médicas preexistentes documentadas, como problemas cardíacos en estos casos, Colombia exige explícitamente que se les garantice la atención médica adecuada allá. ¿Y por qué tanta insistencia en esas condiciones, incluso con países aliados? Es que se basa en la Constitución del 91 y en los tratados de derechos humanos. Colombia considera que tiene la obligación de proteger la dignidad y los derechos básicos de cualquiera bajo su jurisdicción. Incluso si va a ser extraditado. Exacto. Es una forma de decir, cooperamos, pero sin vulnerar derechos fundamentales. Es una cuestión de principios constitucionales y de soberanía. Entendido. También se confirma una extradición que había sido apelada. Un venezolano, Jonasque Martínez Carrión, a su país. Sí, y ahí la decisión cita jurisprudencia interesante sobre los derechos de los privados de libertad. ¿Qué dice? Básicamente que estar preso restringe algunos derechos, obvio, como la libertad o el trabajo. Pero hay otros derechos, como la vida, la dignidad, la salud, que son intocables, inalienables. O sea, la privación de libertad tiene límites, claro. Las restricciones deben ser legítimas y proporcionales. No se anula la condición humana. Es ese equilibrio el que deben mantener los tribunales y el gobierno. Y hay un análisis curioso, como teórico, ¿no?, sobre qué hacer si dos países piden a la misma persona. Un caso hipotético. Chile versus Venezuela. Sí, aplican los criterios de prelación que están en los tratados y en la ley colombiana, el Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué pesa más? Depende. A veces la gravedad del delito, otras veces dónde se cometió, o simplemente quién lo pidió primero. Hay reglas para evitar conflictos y ordenar el proceso. Bueno, cambiemos de tercio. De la justicia internacional al territorio nacional. Decisiones de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, sobre resguardos indígenas. Tema clave y con mucha historia detrás. La Constitución del 91 y el Convenio 169 de la OIT son fundamentales aquí. Reconocen derechos territoriales colectivos. Y la ANT es la que tiene que, digamos, hacerlos realidad. Exacto. A través de procesos como clarificar títulos viejos, crear o ampliar resguardos y sanear la propiedad dentro de ellos. Son procesos largos, técnicos y a menudo con conflictos. Vemos un caso de clarificación que no salió bien para la comunidad, la de Toluviejo, en Sucre. Presentaron una escritura de 1896. Sí, pero la ANT concluyó que no era un título originario de la corona española, que era más bien una formalización de testimonios sobre posesión, y por eso la declaró sin vigencia legal como título de propiedad originario. ¡Qué complicado debe ser probar algo tan antiguo! Muchísimo. La legislación de la época era muy específica. No cualquier papel viejo califica. Se necesita un análisis histórico y jurídico muy riguroso. Es una barrera grande para muchas comunidades. Pero no todo es negativo. Hay ampliaciones aprobadas. El resguardo Piapoco de Caguaneruba, en Bichada, más de 30.000 hectáreas. Sí, un área considerable. Ahí la ANT determinó que eran tierras baldías, o sea, del Estado, pero que la comunidad tenía posesión ancestral y no había terceros con títulos válidos. Y eso es clave para ellos, ¿no? Fundamental para su supervivencia cultural, física, para sus planes de vida. Y se nota la colaboración con ONGs como ACT,
Amazon Conservation Team. Suelen apoyar mucho en estos procesos. También se amplía el resguardo NASA en Vera, Chamila Delfina, en Buenaventura, aunque ahí parece más complejo. Sí, porque el terreno queda dividido, hay cruces con áreas de protección ambiental, zonas de riesgo. Muestra la realidad del territorio, ¿no? No es un lienzo en blanco. Para nada. Hay una superposición de figuras, resguardos, reservas forestales, zonas de riesgo. Obliga a análisis muy finos, a coordinar con autoridades ambientales, con gestión del riesgo. La mención al Plan Nacional de Desarrollo sugiere que esto se enmarca en políticas más amplias de reforma rural y ambiente. Y el caso del resguardo Cancuamo, en la Sierra Nevada, parece aún más enredado. Hablan de ampliación y saneamiento. ¿Qué es sanear ahí? Sanear es básicamente arreglar problemas jurídicos de la tierra dentro del resguardo. Por ejemplo, formalizar la posesión de la comunidad sobre áreas baldías que ocupan, o aclarar qué pasa con las mejoras, casas, cultivos, hechas por comuneros en tierras cuya titularidad no está clara. Ah, ya. El caso Cancuamo, con distintos tipos de predios, solapamientos con parques nacionales, muestra la tremenda complejidad técnica y jurídica de consolidar estos territorios. Bueno, demos otro giro. Pasemos a un área donde el Estado regula mucho la economía. La clasificación de mercancías que hace la DIAN. La aduana, sí. Clave para el comercio exterior. ¿Por qué? Porque cómo clasificas un producto en el arancel define cuántos impuestos paga al importarse o exportarse. Se usa un código internacional, el sistema armonizado y unas reglas de interpretación. Vemos un ejemplo. Un aceite de soya que modificaron para que no se pueda comer. Ana, desnaturalizado. Y la DIAN dice que sigue siendo aceite de soya, partida 1507, no una grasa modificada, 1518. ¿Se basan en una nota del capítulo 15? Exacto. Es un trabajo súper técnico. A veces las notas legales de cada capítulo son más importantes que la descripción general. Otro principio que usan mucho es el de unidad funcional. ¿Unidad funcional? ¿Cómo es eso? Lo mencionan para sistemas de avicultura. Claro. Si tienes varias máquinas distintas, pero que están diseñadas para trabajar juntas y cumplir una función específica, como un sistema completo para criar pollos, con comederos, bebederos, silos, clima controlado, se clasifican todas juntas. Ah, como un solo paquete. Exacto, bajo la partida de la función principal, en este caso, máquinas para avicultura, 8436. Es para simplificar, para no tener que clasificar cada pieza por separado. Muy útil para maquinaria compleja. Entiendo. Y otros productos como unos seguidores solares o un computador industrial terminan en categorías más genéricas, ¿no? Sí, como máquinas con función propia, no expresadas en otra parte, 8479, o máquinas para procesamiento de datos, 8471. Es porque, por sus características técnicas, no encajan perfectamente en partidas más específicas. Es todo un arte técnico, entonces. Definitivamente. Y publicar estas resoluciones en el diario oficial da seguridad jurídica a los comerciantes. Saben a qué atenerse. El diario también nos recuerda otras tareas del Estado, quizás menos vistosas pero esenciales. El ICA, por ejemplo, organizando la vacunación animal. El Instituto Colombiano Agropecuario, ¿sí? Una labor vital. El segundo ciclo de vacunación de 2025. Contra fiebre aftosa, brucelosis, rabia silvestre. Exacto. Mantener el estatus sanitario del país es crucial. Para la economía agropecuaria, para exportar carne, leche, y para la salud pública, como en el caso de la rabia, que es una zoonosis. Detallan fechas, quién ejecuta, qué es FEDEGAN, la Federación Ganadera, a través de unas organizaciones locales, las OEGA. Y dicen que es obligatorio y dónde. Es que estructura, digamos, descentralizada, con las organizaciones ganaderas locales, busca asegurar que se vacune en todo el país. El ICA pone las reglas y supervisa, pero la ejecución es en el terreno, con los ganaderos. Es un modelo de colaboración público-privada. También se menciona una resolución de la ANE, la Agencia Nacional del Espectro. Adoptan el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. Suena súper técnico. Y lo es. Pero es importantísimo. El espectro radioeléctrico es como el aire, por donde viajan las señales inalámbricas. Celular, radio, TV, Wi-Fi. Todo. Es un recurso limitado. Claro. Y el CNABF es el plan maestro que dice qué servicio puede usar cada pedacito de ese espectro.
Gestionarlo bien permite meter nuevas tecnologías como 5G, evitar que unas señales interfieran con otras y que haya competencia. La ANE hace esa planificación. Fundamental, entonces. Y ya para cerrar, el diario trae cosas más, bueno, del día a día administrativo, ¿no? Sí, nombramientos, encargos en entidades como la Superintendencia de Notariado o Medicina Legal, pequeños ajustes de presupuesto, temas de logística electoral para consejos de juventud, hasta el aviso de liquidación de una empresa. Muestra la variedad, ¿no? Exacto, la diversidad de actos administrativos que el Estado produce a diario. Cada uno tiene efectos legales y su publicación es necesaria para que sean válidos y conocidos. Entonces, si hacemos un balance de este vistazo al diario oficial, vemos un Estado muy activo, metido en muchísimas cosas, Sin duda. desde manejar miles de millones, atraer inversión, definir tecnicismos del comercio, proteger la salud animal, hasta impartir justicia en casos complejos como las extradiciones y, sobre todo, esa tarea enorme y difícil de los derechos territoriales indígenas. Es un reflejo de las responsabilidades y los desafíos del Estado hoy en día. Y la publicación en el diario, pues, es la base de la transparencia formal, del principio de publicidad, permite que la gente sepa qué se está decidiendo. Pero queda flotando una pregunta, ¿verdad? Vemos todo este esfuerzo por balancear intereses que a veces chocan. Economía versus ambiente. Derechos individuales versus cooperación internacional. Eficiencia versus derechos colectivos. ¿Cómo nos aseguramos de que todo este engranaje de decisiones, más allá de estar publicado, realmente logre un equilibrio justo, que se traduzca en beneficios reales para la sociedad? Esa es la pregunta del millón. No, la publicación es el primer paso, indispensable, pero no suficiente. Después viene el seguimiento, evaluar el impacto real, la participación de la gente, el control que hacen los jueces. Son mecanismos para buscar que ese equilibrio no solo se escriba, sino que se viva. Un desafío constante. Sin duda. Un trabajo permanente. Bueno, pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado, muy interesante. Un gusto como siempre. Y a quienes nos escucharon, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.